descolonizados. Aquí les habla Andrea Galvez en otro capítulo más del podcast Redescubrir Colombia. Con nosotros, como siempre, tenemos a nuestra confitriona María Paula. Hola amigos, qué placer estar con ustedes, otro programa más. Andrea nos va a contar cuál es el tema del día de hoy. El día de hoy estaremos hablando sobre cómo el arte dice mucho más de lo que vemos a simple vista. Cuéntanos, María Paula, ¿cómo te fue en la exposición de la artista colombiana Clemencia Echeverry Liminal, a la que fuiste este fin de semana? Bueno, la obra se encuentra expuesta en el Museo de Arte Miguel Urrutia, que es mejor conocido como el MAMU, en el centro de Bogotá. Es una exposición bastante interesante y retadora porque está expuesta de una forma completamente diferente a la que estamos todos acostumbrados a ir a ver una exposición en el museo. Pues la expositora lo que quiere es que tengamos más que todo como una experiencia entre los sonidos, lo que vemos, lo que estamos sintiendo a través de esta obra. Entonces fue muy interesante, te cuento. Además de eso, ya hablando un poquito más como qué es la obra de Clemencia, bueno, la obra se compone de varias salas en donde cada una de ellas contiene un video que abarca literalmente toda la sala. Además de eso, tiene un sonido bastante fuerte que va variando entre sonidos bajos, altos, un poco más agudos. Entonces es una experiencia en la que uno va como tratando de entender qué es lo que la autora le quiere decir a uno. Y básicamente las salas exponen sonidos, imágenes sobre ríos, fuego, personas, animales y un par de relatos de personas que no se escuchan muy bien, pero pues uno más o menos va viendo eso. Como ya les comentaba, eso va acompañado como de un audio bastante particular, en donde, por ejemplo, el río al principio está normal, como teniendo su rumbo, pues, común y corriente, tranquilo, exacto. Y de un momento a otro el río se desborda, se empiezan a escuchar voces de personas gritando, como pidiendo auxilio. Entonces es impresionante porque uno como que va con las emociones del mismo video, como experimentando lo que la gente del video está viendo. Entonces es como un flujo de emociones constante también. Por ejemplo, en otra sala hay una manada de reses que están como yendo por un camino y de un momento a otro las reses empiezan como a acelerar, como que se empiezan a mezclar entre ellas y empieza el sonido mucho más fuerte y de la nada empieza a salir más bien es como una fogata. Entonces uno empieza a entender como qué quiere decir la autora con las reses y qué quiere decir la autora con el fuego. Además que los sonidos pareciera que cuando las reses están caminando fueran como gotas de agua. Entonces es un juego impresionante como de las percepciones de uno con lo que la autora le quiere mostrar. O sea, prácticamente tú te vuelves parte de la misma obra, o sea, uno se transforma como en parte esencial de la obra también. Sí, yo creo que eso es una de las cosas que la autora quería, como que el espectador, o por ejemplo en este caso la experiencia que yo tuve fue mezclarme completamente con la obra. Además de que pienso que cada sala es una incertidumbre, entonces cada vez que vas a entrar a otra sala como que te estás a la expectativa como de qué vas a ver, qué va a pasar, qué otro sonido va a suceder, además de que las salas son completamente oscuras, entonces también le genera a uno como una angustia y un miedo como de qué voy a ver en la siguiente sala y es bastante interesante, la verdad. Bueno, y ahora quisiera saber un poquito más sobre qué sentiste, cuáles fueron las emociones que estas imágenes contrapuestas, todos estos ruidos y como este incógnito de no saber qué va a pasar en la siguiente sala te generó de una manera sentimental, más que intentando darle una explicación lógica. Bueno, pues yo pienso que en la experiencia que yo tuve fue mezclarme mucho con la obra en sí, porque creo que es una obra bastante angustiante, o sea, como que uno es muy confusa y dos es bastante angustiante en el sentido en el que, por ejemplo, el juego con el sonido va generando en uno como emociones bastante interesantes porque el sonido aumenta a veces de maneras desproporcionadas en donde ya a uno le duele el oído, uno no entiende como qué me quiere decir. Entonces es impresionante como ese juego de las emociones en donde uno está experimentando, uno, cómo está instalada la sala, entonces es ese juego de uno entender cómo en dónde me posiciono para poder ver mejor la obra. Dos, como ese juego de las imágenes que a veces pareciera que hubieran personas en la misma sala. Entonces es un juego como de uno sentir que está dentro de la obra. Además de ello, creo que también es impresionante como, sí, el juego de las imágenes, como el ver un río, entonces uno ver que el río primero está calmado y de la nada todo se desborda, entonces ver como ese lo impredecible que son las cosas, como
lo impredecible que es el instante del momento. Y creo que más que todo es como la violencia que juega en la obra, como esa violencia no solamente como en el río, sino por ejemplo hay una sala en la que hay un excombatiente de las FARC como contando su historia y como llorando, como diciendo como lo que perdió por haber pertenecido a las FARC, entonces también a uno lo conmociona mucho esos relatos, entonces es un juego de emociones impresionante, como No, y constantemente. la violencia resulta ser supremamente importante porque también a ti misma te violentan adentro de la obra al Exactamente. incomodarte, al hacerte doler el oído con estos ruidos, o sea que sacan la misma, o sea, como que imponen esa misma violencia adentro de la obra. Exactamente, es como vivir de manera muy personal y en primera persona, como esa violencia que creo que a veces la autora quiere mostrar en su obra y en lo que el espectador siente. Bueno, y ahora después de habernos contado más o menos cómo fue la obra en general, quisiera saber de todo lo que viste, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? ¿Qué fue con lo que más te quedaste, lo más específico? Bueno, hubo específicamente dos salas que me llamaron mucho la atención porque como lo mencionábamos antes, siento que el componente que más se rescata de la obra de Clemencia es la violencia representada en diferentes ámbitos, espacios de cómo ella ha concebido el territorio colombiano y cómo ha concebido las experiencias que hemos vivido en el territorio colombiano. Entonces, habían dos obras que ya para mí la violencia era muy explícita y muy fija y eran la sala de juegos de herencia y la otra se llamaba versión libre. Entonces, por una parte, Juegos de Herencia contenía una serie como de pantallas LED alrededor de la sala, en donde se proyectaban unas imágenes como de la mano de un hombre caminando alrededor de un grupo de personas con un machete. Entonces, como que todo el tiempo uno está en la expectativa como qué va a pasar. Y de la nada, la imagen se corta y sale el mismo hombre con el machete, pero como tapándole los ojos a un hombre de tez negra, y este hombre tiene como una cara de angustia como si lo fueran a asesinar. Mientras tanto, en el piso de la sala, como en un círculo, hay un video de un gallo que está siendo como enterrado en la tierra y lo van enterrando de a poquitos y de a poquitos. Y exactamente la autora de esta obra, que es Clemencia, quiso dejar como congelada la imagen del hombre con el machete en los ojos del otro hombre y la cara del gallo como con la angustia de esperar qué va a pasar. Entonces, como si ambos estuvieran esperando el momento de su muerte. Entonces es muy inquietante porque uno se queda viendo y viendo la pantalla a ver qué va a pasar y no termina pasando nada, pero sentí esa violencia muy, muy fuerte apenas entré. El otro es versión libre, que es este que yo les comentaba, que cuando uno entra a la sala hay una pantalla grande en la pared en donde hay un hombre con un pasamontañas negro que está contando las experiencias que vivió en las FARC. Pero o sea, cuando el hombre habla no es como tan claro, porque como que hay voces sobrepuestas una sobre la otra, entonces como que hay unos subtítulos en inglés que le permiten a uno entender lo que el hombre está contando. Y él comienza a contar en como experiencias muy personales, como cómo perdió, por ejemplo, tiempo con sus hijas por estar en las FARC y qué le pasaba en las FARC. Entonces es como empezar a uno mezclarse con el sentimiento del hombre, lo que cuenta, porque llora y se pone triste y bueno, hay una cantidad de sentimientos y mientras tanto alrededor de la sala hay como unas pantallas con hombres como caminando y tú sientes como que gente que estuviera en la sala. Entonces es impresionante sentir como esa experiencia tan vívida de la violencia en Colombia que le hemos representado más que todo con la guerrilla, las FARC, los paramilitares. Entonces siento que fueron las dos a las que más me llamaron la atención, pues porque eran relatos ya muy explícitos y claros de lo que hemos entendido y lo que hemos vivido como violencia en Colombia. Pues con esto que me cuentas de estas dos obras, me hace pensar cómo la formación del Estado en Colombia, tal como la hemos venido hablando durante otros programas, demuestran cómo la violencia ha sido un factor transversal en este proceso y que se ha presentado en la mayoría de los autores que hemos incluido en el programa. Por ejemplo, en Tilly observamos cómo la guerra forja a los estados con la coerción y el capital y con la necesidad de rivalidad entre individuos. En Legrand, como la apropiación de baldíos y la repartición de tierras en Colombia se dio en un proceso violento, con la toma de los baldíos a la fuerza por los grandes empresarios y con la ofensiva de los colonos para hacer respetar su derecho a la tierra. En Foucault observamos cómo la guerra puede tomarse como una grilla de inteligibilidad para analizar las relaciones de poder.
En Applebaum observamos cómo las diferentes categorías como raza, región, comunidad y colonización sirvieron para divisar modos de operación del poder, en donde de manera violenta se excluían a ciertos sectores de la sociedad por características específicas, físicas, culturales o territoriales, para organizar el territorio nacional y jerarquizar a la sociedad. Y en el documental La Ley del Monte se observa cómo los colonos que llegaban a la Macarena lo hacen violentando la naturaleza del lugar, acabando con la fauna del espacio y destruyendo la flora para el cultivo de la coca. ¿Sabes? No se me hubiera ocurrido haber analizado de esa forma las obras que estuve viendo de Clemencia, pero es bastante cierto cómo se mezcla lo que hemos visto en otros programas con este tema del arte. Y también me parece impresionante ver que solo tomando algunos autores que hemos podido hablar y charlar en otros programas, vemos cómo la violencia es un factor que, uno, nos ayuda a analizar la formación del Estado-Nación en Colombia, y dos, nos demuestra cómo sigue siendo una categoría tan central de análisis cuando hablamos del contexto colombiano, no solamente en textos académicos, como son los que hemos tratado en otros programas, sino en el mismo arte colombiano que tenemos día a día explorando. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde de hoy. Espero que les haya gustado el análisis que pudimos dar, que se animen a ver arte desde otras perspectivas, que vean que el arte comunica mucho más, como lo es la formación de un Estado y como es todavía la actualidad de Colombia, y que sigan disfrutando de estas tardes con nosotras. Sí, muchas gracias por habernos acompañado, por habernos escuchado. Como dice Andrea, ojalá se animen a ir a ver arte, ojalá se animen a ir a ver esta obra porque es una experiencia diferente, retadora y no se van a arrepentir de ir a ver a Clemencia. Uno, una mujer artista colombiana y dos, la impulsora del videoarte en Colombia. Entonces, súper invitados y esperamos que nos acompañen en otro programa más de este gran Redescubrir a Colombia. Muchísimas gracias. Chao.